Continuamos aquí en Mesa Testigo con lo que tiene que ver con la aparición de los outsiders. Parece que cuando la política argentina tradicional empieza a hacer agua, uno empieza a encontrar los acuerdos, empieza casi un casting. En la provincia de Santa Fe estuvimos más acostumbrados a la aparición con la boleta única de algunas caras que nos sorprendían que sean candidatos, pero que tenían que ver con este enganche y que más que nada iban a posiciones que tenían que ver con lo legislativo. Igual, por ejemplo, tenemos la experiencia de Miguel del Cel, que casi es gobernador de la provincia de Santa Fe 2 veces, pero la aparición de los outsiders, que si bien no es algo de la nueva era, que no es algo de la nueva política, hoy parece que todos se animan a esto. Después de lo que fue la experiencia Javier Milei, casi todos creen que en 6 meses se puede hacer una campaña y que en 6 meses se puede posicionar a cualquiera como candidato a presidente de la nación. Por eso, en estos meses anteriores a lo que puede ser el comienzo de una campaña, empieza la danza de nombres. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Un nombre que empezó a picar en punto a comienzo del año, que se empezó a hablar mucho y que con el paso de los meses empezó a desinflarse, es el nombre de Dante Gebel, este pastor que vive en Miami y que tiene un nivel de dinero importantísimo en lo que tiene que ver con su actividad justamente como pastor, y que no tiene que ver solo como pastor, sino también con muchas cuestiones que tienen que ver con capacitaciones y con cosas que él termina de alguna manera dándole a sus fieles y que le permite a él ser una persona fuertemente adinerada y que tiene, si quieren por decir de alguna manera, una expresación política mucho más amplia de lo que quizás puede ser una aparición como había sido la del outsider, que todos conocemos y que hoy es el presidente de la nación, Javier Milei, que era mucho más ideologizado y mucho más parecido a los outsiders justamente que han aparecido a nivel regional, por ejemplo, con lo que sucede en Colombia o con lo que sucede en otros lugares del mundo. Hay que decir que Dante Gebel pareció pinchar su candidatura, pareció que lo que tuvo que ver con las mediciones no terminaron dando números interesantes y que todavía el evangelismo tiene, si bien una gran importante cantidad de fieles en la Argentina, una gran importante también parte que da un rechazo a lo que tiene que ver con pensar, con darle lugares de poder tan trascendentales como nada más y nada menos que la presidencia de la nación, a alguien que la fe parece ser lo que termina condicionando sus decisiones. Pero no fue el único nombre que este año empezó a nombrarse justamente en este casting de famosos que pueden ser candidatos a presidentes. Y apareció ahí el nombre de Jorge Brito. Brito es el dueño del Banco Macro, es también expresidente de River Plate y es alguien que ha dejado en claro su decisión de participar de la política. Y no solo es un outsider que aparece con un armado que tiene que ver con ese círculo rojo y el apoyo de lo que tiene que ver con el poder financiero, sino también que lo apuntaran nombres que son mucho más recordados en la política de por lo menos hace 10 años. Emilio Monzó, Diego Bocio, Nicolás Massot, bueno, todos nombres que fueron parte de lo que fue el gobierno de Cambiemos, algunos de adentro, otros de lo que tenía que ver con ser aliados que tenía, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, como fue Diego Bocio. Y este sector, que es un sector que también a veces es cercano a la gran vía del medio, encuentra en Jorge Brito un candidato interesante para pensar por qué no disputar la presidencia de la nación. Algo que generó ruido en varios sectores del peronismo que veían en Massot, veían en Emilio Monzó, veían ni hablar en Diego Bocio, personas que podían quizás pensar y acercarse a un proyecto político como, por ejemplo, el de Sergio Massa como candidato a presidente. Bueno, un tema que sin duda empezó a generar ruido, hizo que empiecen a aparecer otros nombres. Y el último nombre que apareció de estos nuevos outsiders que aparecen justamente en la política argentina es el de Daniel Haddad. ¿Quién es Daniel Haddad? Es el dueño de Infobae, es uno de los empresarios de medios más importantes que tiene la Argentina, es además uno de los empresarios más importantes que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Vivía en Miami, decidió volver a vivir a la Argentina y dijo que de alguna manera quiere colaborar. Bueno, el de alguna manera quiere colaborar se interpretó rápidamente con una candidatura política y él no negó la posibilidad de ser justamente el candidato a presidente. Y el primer guiño que hizo lo hizo a fines de la semana anterior, el pasado miércoles, cuando en la ciudad de Buenos Aires, con la inteligencia artificial como gran estrella, recreó un encuentro entre Sarmiento y San Martín. Este encuentro que recreó en muy buena calidad y que recreó a través de diálogos que son cartas que se escribieron en ese momento,
logró recrear justamente este diálogo entre Sarmiento y San Martín, pero no fue lo más importante lo que recreó a través de la inteligencia artificial y presentó, sino que en el mismo auditorio convivieron dirigentes de todos los sectores políticos, menos de La Libertad Avanza, de lo que es la línea más fuerte, lo que es lo más importante que tiene La Libertad Avanza y lo más ideologizado que tiene La Libertad Avanza. Luego, de ahí para atrás, todos, desde el PRO hasta Mayra Mendoza, fueron parte de un respaldo importante de Mayra Mendoza que se interpreta como un guiño de Cristina Fernández de Kirchner y un respaldo importante de dirigentes del PRO que se interpreta como un guiño de Mauricio Macri. ¿Podrá ser Daniel Haddad quien logre una conclusión entre algo que parecía imposible de unificar, como era el macrismo y sectores del kirchnerismo? Bueno, aparece el nombre de Daniel Haddad y empieza a generar ruido. Igual las encuestadoras dicen que la sociedad argentina lejos está de volver a apostar a alguien fuera de la política. Para eso ya apostó por Javier Milei e incluso quienes ya apostaron y todavía respaldan al presidente, irían por el presidente. Y quienes apostaron justamente por el presidente de la nación y hoy no lo respaldarían, irían más por una propuesta política más tradicional. Bueno, todas estas preguntas se abren, pero son nombres que, si uno pensaría hace 4, 5, 10 años, imposible pensar que tantos outsiders aparezcan como candidatos a presidente. Hoy hay 3 y hay otro más, que es el de Marcos Galperín, que increíblemente él no se lanzó como candidato a presidente, pero en lo que tiene que ver con las encuestas es el que mayor imagen positiva tiene en caso de querer dar un salto a la política. Igual lejos está Marcos Galperín de tomar esa decisión, sino todo lo contrario. Irá por un respaldo cada vez más fuerte al presidente Javier Milei y esa será la estrategia y el juego político que tendrá Marcos Galperín. Pero bueno, Daniel Haddad, Jorge Brito, Dante Gebel, nombres que aparecen sobre la mesa, nombres que empiezan a generar ruido en la política tradicional, nombres que empiezan a caminar de alguna manera las diferentes calles de la Argentina para ver si son de verdad o no presidenciables. No hay que descartar que, por ejemplo, Daniel Haddad y Jorge Brito confluyan en un mismo espacio, en una misma propuesta, y, por ejemplo, Jorge Brito sea candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Daniel Haddad a presidente. Y, ¿por qué no?, algún candidato de un filoperonismo de centro como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todas estas preguntas están abiertas, pero ya el 2026 se ha puesto, como decíamos al comienzo, en modo campaña y la política está en modo campaña. Los outsiders empiezan a medirse, empiezan a aparecer, la política le empieza a generar ruido lo que pueda suceder con estos nombres, intentan meterlo dentro de los proyectos políticos y hoy la Argentina tiene más candidatos a presidentes que propuestas para el país.